Vamos a ver este caso nuevo, donde vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos un polinomio P que pertenece a los reales, ¿sí? O sea que vamos a tener de coeficientes reales y demás, que en este caso es de grado mínimo, ¿sí? Y donde básicamente las raíces de P son las soluciones de la siguiente ecuación. En este caso, z al cubo más 2z por z conjugado, que esto es igual a 0. Y por otro lado sabemos que p en 1 nos queda 5, ¿sí? Con lo cual la idea en este caso es hallar p, obviamente. Lo ideal sería pensarlo de esta manera el ejercicio, ¿no? Si el ejercicio nos está diciendo que al polinomio hay que construirlo a partir de las raíces que vamos a ir generando, ¿sí? O que vamos a ir teniendo en cuenta, la idea va a ser en total tratar de encontrar primero las soluciones que van a darnos una determinada cantidad de raíces y luego tratar de ver cómo ocurre esto, ¿no? Entonces en este caso vamos a decir que nuestro polinomio, ¿sí?, lo podemos plantear como que es una constante, que ahora después van a ver justamente cuál es la utilidad de esta constante. Simplemente es tratar de entender, ¿sí?, cómo se diferencian los polinomios entre sí. Todo esto por x menos la primera raíz y así sucesivamente hasta la cantidad de raíces que nosotros podamos sacar de esta ecuación, que por ahora a simple vista no sabemos cuántas son. Con lo cual, bueno, nada, nos da como una apertura de ver qué pasa. Entonces vamos a ir resolviendo esta ecuación, ¿sí? Vamos a resolver, en este caso, esto, ¿no? Z al cubo más 2 por z conjugado, que esto nos da igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a ir teniendo algunas cuentas auxiliares acá. Por ejemplo, una opción a simple vista, es sacar factor común z, ¿sí?, que aparece repetido, fíjense acá, z al cuadrado y acá aparece como 2 por z conjugado, que esto es igual a 0. Con lo cual, si hay una multiplicación y esa multiplicación nos va a dar 0, básicamente, ¿sí?, quiere decir que hay dos opciones, o z es 0 o z al cuadrado más 2z conjugado es igual a 0. Z es 0 es una respuesta posible y de hecho vamos a ver que es una de las raíces posibles en este problema, así que nada. Después, como tenemos z al cuadrado, ¿sí?, más 2z conjugado, acá en circunstancias como esta lo que conviene hacer es despejar la ecuación en ambos lados por separado y luego tratar de ver si podemos recurrir a la forma polar o a alguna otra forma que esté, digamos, dando vuelta. En este caso la polar va a ser mejor. Entonces lo paso como menos 2 por z conjugado, paso el término restando. Vamos a ver cómo nos queda en este caso la forma polar, ¿sí?, de este tipo de números, ¿no? Fíjense, un número complejo básicamente es su módulo por e a la i de su argumento, que el argumento lo vamos a llamar alfa por un tema de nomenclatura, para hacerlo más sencillo, ¿sí? Por lo tanto, z al cuadrado, ¿cuánto nos va a quedar? El módulo de z por e a la i del ángulo, ¿sí?, todo esto al cuadrado, con lo cual en este caso nos va a quedar como el módulo de z al cuadrado por e a la i de 2 veces el ángulo, ¿sí? Y por otro lado, cuando tenemos z conjugado, es el mismo argumento, pero en este caso queda como e a la i de menos alfa, o sea, el ángulo es negativo, ¿sí? Y menos 2 también lo podemos pensar como 2, fíjense si lo ubicamos, menos 2 está en el eje real exclusivamente, con lo cual el ángulo que tiene es directamente pi, ¿sí? Entonces lo podemos plantear de esa manera, ¿sí? Entonces al reemplazar, ¿sí?, todos estos términos que fuimos sacando por partes, ¿no?, de acá de la forma polar, ¿qué es lo que vamos a ir teniendo? Módulo de z al cuadrado por e a la i de 2 veces el ángulo nos queda 2 por e a la i de pi por módulo de z por e a la i de 2 veces el ángulo, ¿sí? Entonces en este caso vamos a ir asociando, por ejemplo, módulo con módulo y luego vamos a ir asociando ángulo con ángulo, ¿sí?, dentro de toda la gama de problemas, ¿no? Entonces ahora, al momento de hacer esto, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿no? En este caso vamos a tener para la parte del módulo, ¿sí?,
decimos módulo de z al cuadrado, que nos queda como 2 por módulo de z, con lo cual esto se puede resolver. Supongamos que lo pasamos ambos términos de ambos lados, módulo de z, que esto es igual a 0, con lo cual podemos sacar, ¿sí?, factor común, módulo de z, todo esto por módulo de z menos 2, que esto es igual a 0, con lo cual acá nuevamente se abren dos opciones. O que el módulo de z es 0, y en este caso el único número que es posible que dé z0 es la misma raíz z0 que habíamos sacado hace un rato, o si no, módulo de z es igual a 2. Y esto por un dato queda como un stand-by, ¿sí?, justamente porque necesitamos el otro dato que tiene que ver con el argumento, ¿sí? Entonces venimos acá, vamos a sacar por ejemplo el tema del argumento, ¿sí? Entonces en este caso decimos e a la i de 2 veces el ángulo nos queda como e a la i de pi por e a la i de 2 veces el ángulo, ¿sí? Con lo cual ahora cuando igualamos, ¿no?, por ejemplo en este caso vamos a tener que se suman, ¿sí?, por ejemplo acá se suman los ángulos, ¿ok? Acá vamos a hacer un pequeño cambio, esto fue un error mío, disculpen, es menos alfa, ¿sí? Con lo cual en este caso vamos a tener menos alfa, que queda de esta manera, ¿sí? Y si igualamos ahora, tenemos 2 alfa es igual a pi menos alfa, pasamos sumando, 3 alfa es igual a pi, con lo cual en este caso alfa nos va a quedar como pi sobre 3, ¿sí?, que es una de las raíces posibles, ¿ok? Acá falta hacer un agregado donde, por ejemplo, en el caso del ángulo, ¿sí?, que nosotros sabemos que 3 alfa es pi, hay que sumar 2k pi, donde en este caso nosotros lo que vamos a decir es cuánta cantidad de vueltas enteras puede llegar a tener nuestro sistema, ¿sí?, en este sentido. Todas son respuestas igualmente posibles, ¿sí? Por ejemplo, si k vale 0, en este caso el ángulo nos va a quedar como 0 pi sobre 3, ¿sí? Si k en este caso vale 1, donde en este caso k, por ser una raíz de 3, va a estar perteneciente, o mejor dicho, al conjunto de 0, 1, 2, es decir, los enteros menores que este número. Acá tenemos 2pi más pi, que es 3, 3pi sobre 3pi, 3pi sobre 3 que nos queda con pi, y finalmente con 2, 2 por 2, 4, más 1 que es 5, o sea que tenemos 5 tercios de pi. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta, es un paso adicional que siempre hay que agregar, más allá de que acá estrictamente no estamos encontrando unas raíces, porque la ecuación no es de eso, pero bueno, esa sería la idea, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ya podemos encontrar, ¿sí?, todos los números, ¿no? Acá tengo z con módulo de 2. Entonces, módulo de z, acá me queda con 2. Y el último paso, para encontrar el z en forma binómica, es reemplazarlo con la fórmula, ¿sí? Todo z, en este caso, va a ser su módulo por el coseno de su argumento más i veces su seno de su argumento, ¿sí?, que es lo que vamos a poner en cada uno de estos casos acá. Entonces acá vamos a tener 1 más i por raíz de 3, que va a ser, en este caso, menos 2, ¿sí?, y acá que es 1 menos i por raíz de 3, ¿sí? Entonces fíjense, acá otra cosa para cerrar, ¿no? Estamos hablando de dos raíces que son, en este caso, números conjugados, complejos, lo cual cierra la idea un poco de lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? Entonces en este caso, cuando vamos a armarlo, aparte de acá, agrego, ¿sí?, el número que tenía módulo 0, con lo cual también tenemos 0. Tenemos 4 raíces, ¿sí?, de nuestro problema. Y acá, en este caso, de las 4 raíces que tenemos del problema en cuestión, vamos a reemplazar en la ecuación, ¿sí? Entonces vamos a tener el polinomio en función de x, finalmente nos va a quedar, ¿sí?, como una constante por x menos la primera raíz, que puede ser 0, por x menos la segunda raíz, que es menos 2, por x menos la primera raíz, que es más i por raíz de 3, por x menos la cuarta raíz, que es 1 menos i raíz de 3, ¿sí? Bien, entonces una vez que tenemos esto,
la idea es empezar a organizar el problema, ¿sí? Y lo que vamos a tener acá, yo esto voy a saltear un poco el paso porque es más que nada cuenta, ¿sí? Hay que hacer distributiva y tratar de organizar todos estos términos. El polinomio nos va a quedar como A, todo esto por x a la cuarta menos 8x, ¿sí? ¿Cuál es el último dato que nos falta en este caso? Bueno, el dato de que el polinomio en 1 nos queda 5. Entonces simplemente hay que reemplazar, ¿sí? Entonces reemplazo, ¿sí? Y digo p en 1 me va a quedar a por, en este caso, 1 a la cuarta menos 8 por 1, que esto me da 5, con lo cual a por 1 menos 8, que esto me da 5, con lo cual a me queda menos 5 séptimos. Por lo tanto, finalmente, nuestro polinomio nos queda menos 5 séptimos por x a la cuarta menos 8x. Y ese es el resultado final. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.